Wow, tal vez una de las introducciones a sermón más fuertes que hemos escuchado, así como el mensaje que justamente hoy Jesús quiere compartir a la iglesia de Tiatira. Gracias, querida Aranza, por este gran elemento. Gracias al equipo de creatividad por esta gran introducción al mensaje. Soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana. Reciban un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, nuestro querido pastor Gary César. El día de ayer estuvo en una boda en la ciudad de Puebla y bueno, se quedó el fin de semana por allá con una muy querida familia de nuestra iglesia. Y bueno, te recuerdo que estamos en esta serie de mensajes pastorales llamada La Iglesia Frente al Espejo. Y como te decía, hoy vamos a estar meditando en tal vez uno de estos mensajes fuertes, profundos que Jesús da a estas 7 iglesias en Asia Menor alrededor del año 90 después de Cristo, el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira. Tengo la ligera sospecha de que el pastor me puso a predicar este mensaje porque está bien complicado de predicar. Por eso yo creo que dije, no, mejor me quedo en Puebla, ¿verdad? Porque ¿quiénes quieren ser regañados el día de hoy? Levanten la mano. Nadie. Todavía tienen oportunidad de salirse. De verdad es un mensaje fuerte. Tal vez esta carta de la iglesia a Tiatira es una de las más profundas, más confrontadoras de estas 7 cartas de Jesús en el Apocalipsis. Mira, y Tiatira era una iglesia activa, amorosa, creciente, lo vamos a ver, perseverante. Era una iglesia que estaba creciendo. Sin embargo, también era una iglesia que había permitido que el pecado se infiltrara bajo el disfraz de la tolerancia. Y bueno, Jesús aquí se presenta no como el cordero manso, sino como el Hijo de Dios, con ojos con llama de fuego, con pies de bronce, dispuesto a actuar en su iglesia. Así que por favor acompáñame a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Apocalipsis 2 del 18 al 29, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice así la palabra de Dios, son palabras de Jesús para su iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan de lo que han aprendido de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, queremos venir en esta tarde delante de ti, con un corazón contrito y humillado. Dice tu palabra que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo que habla a tu iglesia nos hable en esta tarde. Que si hay cosas que tus ojos de llama de fuego ven que necesitamos cambiar, que las podamos cambiar. Que procedamos al arrepentimiento. Padre,
Sabemos que este mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira es un mensaje a tu iglesia. Y Señor, aunque a veces haya palabras que nos puedan llegar a incomodar, sabemos que es tu amor el que nos llama al arrepentimiento. Háblanos, Señor, en esta tarde. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal el texto? Bien amoroso, ¿verdad? Por eso tengo la sospecha que el pastor se quiso quedar en Puebla por algo. Es un mensaje fuerte el que Jesús le da a la iglesia, a su iglesia en Tiatira, pero es un llamado lindo al arrepentimiento. Y vamos a ver un poco acerca de este mensaje. En primer lugar, ahí en tu boletín, anota por favor algunas de las características de esta ciudad, la ciudad de Tiatira, para ponernos un poquito en el contexto del año 90 más o menos, en el cual está Juan escribiendo esta carta a los cristianos de Tiatira. Tiatira se encontraba en un valle que conectaba un par de ríos, los ríos Hermo y Caico, y su posición geográfica era lo importante en esta ciudad. No era una ciudad muy grande, no era una ciudad tan importante como por ejemplo Éfeso, que tenía muchos lugares o palacios como el templo de Diana. No, realmente no era una ciudad como tan grande, pero su posición geográfica le conectaba con ciudades importantes como Pérgamo hacia Sardis, como Filadelfia y la Odisea, las conectaba con Esmirna, con Bizancio. Es decir, esta ciudad tenía una posición geográfica estratégica. Había mucho comercio en la ciudad de Tiatira, lo vamos a ver un poquito. En este lugar se desplazaba una carretera que llevaba el correo imperial y estaba abarrotada de comercio la ciudad de Tiatira. Era una ciudad comercial, especialmente comercial, y tenía un producto estrella este lugar, y era un tinte llamado púrpura. Era una ciudad especialmente famosa en la industria del tinte y del comercio de artículos de lana. Si has leído tu Biblia, ahí en Hechos capítulo 16, recordarás una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. ¿De dónde era esta mujer? De Tiatira. La estrella del comercio en Tiatira era la industria de teñir telas. Y la púrpura era esta especie de colorante con el cual se teñían vestidos para la realeza, o se teñían vestidos para gente muy importante o rica o demás. Por eso Tiatira era una ciudad comercial. Ahora, por las inscripciones ahí en la arqueología, sabemos que Tiatira tenía un montón de gremios comerciales. Había gremios de trabajadores de la lana, habría gremios de trabajadores de la tinta, de la piel, del lino, del bronce, alfareros, tintoreros, panaderos, etc. Como era una ciudad comercial Tiatira, había un chorro de gremios, había un chorro de asociaciones de acuerdo a la actividad comercial. Y tú dirías, bueno, pero ¿por qué las palabras tan fuertes de Jesús a la iglesia en Tiatira? Y aquí viene un poquito acerca del problema que vamos a ver más adelante de la iglesia en Tiatira. La amenaza no venía de afuera de la iglesia, venía de adentro de la iglesia. Se estaba corriendo una enseñanza en Tiatira que no importa a lo que le tenías que entrar, siempre y cuando no te quedaras fuera de la jugada comercial de Tiatira. Ese era el tema. En los gremios comerciales, en los gremios de tintoreros, de alfareros, en esa época, le entraban a todos. Si tú querías formar parte de un gremio, había reuniones. Normalmente estas reuniones de los gremios se hacían en templos de deidades falsas, de dioses falsos griegos. Y en ese templo había de todo. Corría el alcohol, había comilonas, había inmoralidad sexual, había prostitución ritual, había de todo. Entonces, si tú querías ser parte de ese gremio comercial, le tenías que entrar en Tiatira a todo. Gracias a Dios eso ya no pasa hoy en día. Eso ya se acabó, ¿verdad? Los negocios siempre se firman en un escritorio. ¿Sabes? La amenaza venía no de afuera, sino desde dentro. Había un movimiento fuerte dirigido
por una mujer a la que Juan llama Jezabel, y ahí vienen varias opiniones. Algunos teólogos consideran que Jezabel era incluso hasta la esposa del pastor ahí de esta iglesia. Otros consideran que no, más bien era una líder importante ahí en la iglesia. Yo sinceramente creo que es una filosofía, ahorita lo vamos a ver, una manera de pensar respecto al mundo. Y esta enseñanza es que no tenía nada de malo participar de todas estas cosas, de idolatría, de borracheras, de comilonas, de orgías, de prostitución ritual, siempre y cuando prosperaras. Para Jezabel no importa, todo se vale. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Porque si no, no prospero. Porque el que no tranza, no avanza. Primera de Proverbios 5:26. Esta ciudad era una ciudad comercial, era una ciudad puesta ahí en un lugar importante donde corría el comercio, donde corría el correo imperial, y la enseñanza que se estaba filtrando es: no importa lo que le tengas que entrar siempre y cuando consigas eso que tú necesitas. Ahora, Juan continúa hablándonos acerca de las características de Jesús. En segundo lugar, características de Jesús. Juan ve una imagen de Jesús, y lo primero que le llama la atención al apóstol Juan de Jesús son dos cosas: son sus ojos y son sus pies. Sus ojos y sus pies. Dice ahí el versículo 18: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Y sabes, el apóstol se fija en estas dos cosas. Y recordemos que Apocalipsis es un libro lleno de lenguaje simbólico. Los ojos significan, estos ojos de llama de fuego, significa que tú y yo no nos podemos esconder de Jesús. No nos podemos esconder de Jesús. Por más que hagamos cosas en lo oscurito, Jesús lo ve. Decía un profesor del seminario: si alguien te invita al oscurito, no es para enseñarte un corito, ¿verdad? Y sabes, a veces podemos pensar que nadie se va a enterar, es que nadie lo va a saber. Y lo primero que Juan nos dice aquí es: no podemos ocultarle nada a Jesús. Podemos engañar a todo mundo, pero a Jesús no. Él tiene ojos de llama de fuego. Y lo segundo que que Juan ve en Jesús son sus pies. Pies de bronce, pies dispuestos a actuar. Sabes, cuando Jesús ve algo que no le gusta, Él no se queda parado, Él no se detiene. Y estos pies de bronce simbolizan la actividad de Jesús. Jesús va a actuar, no hay nada que Jesús no pueda hacer. Así que esta imagen que Juan ve, wow, qué impresión. Ahora déjame decirte algo. Esta imagen que puede parecer intimidante para nosotros, porque muchas personas de repente por eso tienen miedo de abrir Apocalipsis, ¿verdad? Porque ver a Jesús con ojos de fuego y ver a Jesús con pies de bronce puede parecer bastante intimidante. Pero esta combinación es hermosa cuando recordamos que Jesús ama a su iglesia. Jesús ama a su iglesia. Cuando sabemos que Jesús ama a su iglesia y que conoce todo de ella porque tiene ojos llameantes, sabemos que Él va a actuar, que Él no va a dejar las cosas igual. Él tiene el poder y la autoridad para cambiar todo aquello que quiere purificar en su iglesia. Ahora, yo quiero invitarte a que, lejos de ver a Jesús como alguien amenazante, que quiere destruirnos, que quiere humillarnos, que quiere exhibirnos, no, tenemos que entender que sus ojos que todo lo ven y sus pies dispuestos a actuar están dirigidos por un corazón que no nos ha dejado de amar. Sus ojos que todo lo ven y sus pies dispuestos a actuar están dirigidos por un corazón que no nos ha dejado de amar. Amén. Amén, me encanta que haya niños. Amén. Me encanta, no sé si me encante hoy que haya niños, pero lo que te quiero decir es que estos mensajes, y particularmente el de hoy,
amoroso llamado de Jesús a examinarnos y a arrepentirnos. Y déjenme decirles algo, siempre pasa que cuando uno está preparando estos mensajes, al primero que le habla Dios es al que le va a predicar. Así que ya vimos dos cosas, las características de esta ciudad. No es una ciudad importante, es una ciudad que está colocada ahí en el centro, un poquito hacia el norte ahí de lo que hoy es Turquía, una ciudad comercial donde hay muchos gremios y donde la enseñanza es: no importa lo que le tengas que entrar, no importa si eres cristiano, tienes que adorar a otros dioses, tienes que entrarle a las comilonas, a las borracheras, a las orgías, a todo lo que se daba en esos tiempos del finales del siglo I, ¿no? Ya vimos también las características de Jesús, estos ojos que todo lo ven, estos pies dispuestos a actuar. En tercer lugar, hay alabanzas de Cristo a su iglesia. Y me encanta Jesús porque estos ojos que todo lo ven, no solamente ven lo malo. Hay varias cosas que Jesús aplaude de esta preciosa iglesia en Tiatira. No todo es malo. Como en la vida de cualquier persona, hay cosas dignas de aplaudir, hay cosas dignas de reconocer. Y así que esos mismos ojos que todo lo ven de Jesús también son ojos que aplauden lo bueno que su iglesia está haciendo ahí en Tiatira. Y mira, hay al menos cinco virtudes que Jesús aplaude de esta iglesia en Tiatira: su amor, su fe, su servicio, su perseverancia y su crecimiento. Amor, fe, servicio, perseverancia y crecimiento. Qué hermosas virtudes tiene esta iglesia en Tiatira. Tiatira es una iglesia amorosa, ama a las personas. Tiatira es una iglesia llena de fe, traducida en servicio a otras personas. Son también perseverantes, no tiran la toalla, no se rinden, siguen avanzando. Son una iglesia que ha crecido. Jesús dice: tus obras postreras son mejores que las primeras. Es decir, están creciendo, no se han estancado, no se han conformado, están creciendo. Jesús, con su mirada amorosa, no solamente ve aquello en lo que estamos fallando. Jesús, con su mirada amorosa, nos aplaude aquello que estamos haciendo bien y nos dice: sigue haciendo estas cosas, sigue amando, sigue teniendo fe, sigue sirviendo a otros, sigue creciendo, sigue perseverando. Es el mensaje de Jesús a esta preciosa iglesia. Y aquí quiero compartirte un consejo, si me lo aceptas. Tenemos una reunión todas las semanas en donde evaluamos las reuniones dominicales. Es la reunión de creatividad, está dirigida ahí por nuestro querido Eli César, y vemos qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. No, pues el mensaje Chucho los regañó mucho, no contó tantos chistes y no sé qué. O no, es que ¿quién invitó a cantar a esas niñas? No, no es cierto. No somos así. Evaluamos cosas, pero tenemos una regla ahí en el equipo de creatividad. Antes de decir una cosa que podemos mejorar, tenemos que decir 5 cosas que salieron bien en la reunión. 5 cosas que salieron bien. No, es que Toño estuvo increíble en el audio. ¿Saben qué? Los chicos de proyección estuvieron súper bien con los puntos. Oigan, el equipo de conexión, como siempre, súper amorosos, súper lindos. 5 cosas bien que salieron en la reunión por una que salió a lo mejor que pudimos corregir. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces somos personas bien críticas de los demás. No codees a nadie. Pero ¿conoces personas que nada más se fijan en lo malo? Sí, es bien complicado cuando de repente hay personas que lo único que ven en los demás es en lo que se equivocó o en lo malo, ¿cierto? No, levanten la mano. ¿Quiénes conocen personas así? Levanten la mano. ¿Quiénes son personas así? Vamos a orar, vénganse, vamos a orar. Y es que en verdad, y mira, ahorita vamos a llegar al reclamo que Jesús tiene para Tiatira. Vamos a llegar a esto. Pero aún a este fuerte regaño que Jesús tiene con Tiatira, no deja Jesús de reconocer aquellas cosas buenas que tiene esta iglesia. Creo que es un buen ejercicio. Cuando vayamos a platicar con alguien, cuando tengamos una conversación de repente incómoda, comenzar con las cosas buenas. Comenzar diciendo: oye, ¿sabes qué? Esto lo haces increíble, esto está padrísimo, papá. Oye, creo que podemos corregir esta parte, ¿no? Creo que es una buena... Curiosamente nosotros tenemos la misma proporción de Jesús. Jesús mencionó 5 cosas buenas de Tiatira y una en la que tenía que corregir. Así que bueno, ya vimos los aplausos de Jesús a su iglesia en Tiatira. Aquí viene el reproche de Cristo a la iglesia. Aquí viene el reproche fuerte que Jesús hace
a su iglesia en Tiatira. A pesar de las grandes virtudes que tenían, había algo que le estaba afectando desde adentro. La amenaza no era externa, era interna. Y Jesús le llama Jezabel. Jesús le llama Jezabel. Y mira, más que entenderla, yo leí varios comentarios, varios teólogos al respecto. Algunos consideran que era una mujer, algunos incluso dicen que era la esposa del pastor. Algunos consideran que era una mujer en una posición importante de liderazgo, que lo que estaba haciendo es que estaba permeando estas doctrinas profundas de Satanás. ¿Qué significa esto? Que tú puedes adorar a Dios y que le puedes entrar con tu cuerpo a lo que sea y que no te va a pasar nada. Eso estaban enseñando. Y Jesús le llama a Jezabel. Y mira, más que pienses en una persona, yo quiero invitarte a que lo entiendas como una filosofía, como una manera de pensar y de vivir. Jesús representa con claridad la idea de que no importa lo que tengas que hacer, tú prospera. No importa lo que tengas que entrar. Si tienes que ser idólatra, sé idólatra. Si tienes que entrarle a comilonas, borracheras, negocios sucios, haz lo que sea, pero prospera. Ese es el espíritu de Jezabel. Y la iglesia estaba permitiendo esta enseñanza. No importa lo que tengas que hacer, a lo que le tengas que entrar, siempre y cuando consigas lo que estás buscando. Eso es Jezabel. Si has leído el Antiguo Testamento, recordarás a esta mujer. Es alrededor del siglo 9 antes de Cristo. El reino de Israel ya se había dividido. El reino del norte que estaba en el norte y el reino del sur que estaba en el abajo del norte, ¿no? A ver, el reino del norte que estaba en él y el reino del sur que estaba no en el sur. Y en el reino del norte, Israel o Efraín, así lo vas a encontrar en los profetas, así se le llama Israel, Efraín, reino del norte. Hubo un personaje llamado Acab, un rey en el norte que se llamaba Acab, que tuvo una esposa fenicia que se llamaba Jezabel. Y mira, Jezabel incitó al reino del norte a adorar falsos dioses, particularmente a dos, a Baal y a Aserá, y a cometer toda clase de prácticas alrededor de ello. Los estudiosos de culturas antiguas describen algunas de las prácticas del baalismo y del culto a Aserá en aquella época: inmoralidad sexual, prostitución ritual. Había sacerdotes y sacerdotisas, hombres y mujeres en los templos de Baal, en lugares altos, o en Aserá, que según esto, que para la fertilidad. Entonces los adoradores a estos dioses tenían relaciones sexuales con estos hombres y con estas mujeres. Orgías religiosas, autoflagelación. ¿Recuerdas esa historia donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal? Ahí en Primero de Reyes 18, si no mal recuerdo, en donde los profetas de Baal se empiezan a tasajear y se empiezan a cortar. Ok, eso es el culto a Baal. Danzas frenéticas, gritos, pérdida del control corporal, estados alterados de conciencia. Eso estaba Jezabel infiltrando en el reino del norte. Sin embargo, ahí en Primero de Reyes 21 hay una historia característica que revela la avaricia desenfrenada de Jezabel. Primero Reyes 21, te lo cuenta rápidamente. ¿Quiénes conocen la historia de la viña de Nabot? ¿Pueden levantar su mano? Ok, la cuento rápido. Primero Reyes 21, paréntesis, necesitas leer más la Biblia. Primero Reyes 21. Está el rey Acab, tiene un vecino que se llama Nabot, que tiene un viñedo, una viña preciosa. Y entonces Acab quiere esa viña, va con Nabot y platica con él y dice: Nabot, te compro tu viña. Y le dice Nabot: me encantaría vendértela, rey, pero no te la puedo vender porque esto es una herencia familiar y según la ley de Moisés yo no puedo venderte mi viña, la tengo que conservar. El rey Acab hace una berrieta, hace un berrinche y se va, se encierra en su cuarto, dice que no quiere comer. Llega su preciosa esposa Jezabel y dice: ¿qué tienes, corazoncito? ¿Qué tienes? Y le cuenta la historia. Le cuenta el rey Acab que Nabot no le quiere vender su viña. Y hay una frase que marca el cambio ahí en la historia. Le dice Jezabel a Acab, a su esposo, le dice: ¿acaso tú no eres el rey en Israel? Básicamente es: ¿acaso no puedes hacer lo que quieras? Sigue la historia. Jezabel consigue documentos falsos, consigue testigos falsos, le paga a falsos testigos para acusar a Nabot. Lo acusan de blasfemia a Nabot, al dueño de la viña, y finalmente Nabot es apedreado hasta morir.
Fin de la historia. Acab y Jezabel se quedan con la viña. Y todos felices y contentos para siempre. Regresemos entonces a las palabras de Jesús. A la iglesia en Tiatira. Una iglesia que está permitiendo una enseñanza al estilo Jezabel. No importa lo que tengas que hacer para prosperar. No importa lo que le tengas que entrar. Si tienes que mentir, si tienes que matar, si te tienes que prostituir, no importa. Siempre y cuando consigas lo que estás buscando. Los cristianos de Tiatira estaban tolerando el espíritu de Jezabel, con tal de formar parte de los diferentes gremios comerciales de la época. Adoraban otros dioses, le entraban a la prostitución, formaban parte de comilonas, borracheras, orgías. Siempre y cuando seas parte del negocio. Y a lo mejor podemos pensar, ¿sabes qué? Oye, Chucho, pero esto tiene 2000 años, eso ya no pasa hoy. Qué bueno que adores a Dios, pero no pasa nada, mira, si recibes una ayudadita. Mira, te voy a regalar un amuletito, una patita de conejito, un fetichito, un listoncito rojo, unos calzones amarillos en Año Nuevo. Mira esta religión, esta filosofía, este gurú. Al cabo que todo es lo mismo, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Mira qué bueno que vayas el domingo a tu iglesia. Hasta me caen bien los de PIB Satélite, sí los conozco yo. Qué bueno que leas tu Biblia, qué bueno que ores. Pero no pasa nada si profesas otra cosa. Pues total, el sincretismo religioso no es tan malo. ¿O a poco Diosito es tan celoso? No pasa nada si le entras a tal o cual cosa. Para conseguir un negocio, una persona, un contrato, una licitación. Pues total, todos lo hacen, ¿no? Ya dijimos que la iglesia en Tiatira tenía grandes virtudes. Era una iglesia linda, una iglesia amorosa, una iglesia servicial, perseverante, en crecimiento. Dice Jesús, la iglesia en Tiatira tiene amor, pero el amor sin verdad se vuelve complicidad al pecado. Tenía fe, pero fe sin exclusividad al Dios verdadero se vuelve idolatría. Tenía crecimiento, pero crecimiento sin discernimiento es maleza. Puede ser asistente, pero no discípulo. Puedes llenar estadios sin seguidores de Jesús. Y podemos coquetear con lo que se nos ponga enfrente, siempre y cuando prosperemos. Siento que lo estoy regañando mucho, están muy callados. Saben, de verdad estos mensajes, tenía yo un profesor del seminario que, hermoso, el profesor, este profesor de homilética, de predicación, y nos decía este profesor, muchachos, prediquen la palabra, prediquen la palabra, prediquen la palabra. Si el pasaje que van a predicar ese día es un pasaje que conforta, que abraza, que anima, conforten, abracen y animen. Si es un pasaje que llena de esperanza, compartan ese pasaje con mucha esperanza. Pero si es un pasaje que confronta y que incomoda, prediquen la palabra de Dios. Hay pasajes que no nos gusta predicar a los predicadores. Nos encantan otros, así de aliento, ¿no? Para que, ¡ay, qué bonito sermón! No nos gusta, ese Chucho es bien regañón. No nos gustan esas cosas.
Pero insisto, a los primeros que nos habla Dios es a los predicadores. Después viene un quinto punto, y estoy yendo como va el texto bíblico. Una quinta cosa que aparece ahí en el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo es una exhortación al arrepentimiento. Jesús nos llama al arrepentimiento. Es tan bueno, tan misericordioso, que sus palabras de advertencia son una invitación amorosa a corregir el rumbo. Cuando Él nos revela aquello en lo que estamos fallando, no es para avergonzarnos, no es para humillarnos, no es para destruirnos, es para corregirnos, es para restaurarnos, es para levantarnos. Me encanta eso de Jesús. Y mira, estos pasajes son pasajes fuertes porque ya lo leímos. Jesús dice, es que esta mujer ya le he dado oportunidad de que se arrepienta y no quiere arrepentirse, y de repente dice, ¿saben qué? Los voy a herir de muerte a menos que se arrepientan. Y son palabras fuertes, Y déjame compartirte algo que le leí a uno de mis teólogos favoritos, John Stott. Ya está en la presencia del Señor, John Stott, un teólogo anglicano. Leyendo yo su comentario a Romanos, ahí en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, hablando a los romanos, tiene una frase fuerte. Dice, y estas cosas esta cosa es la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y John Stott empieza a elaborar sobre esa frase, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice John Stott, miren, muchas veces cuando escuchamos la frase la ira de Dios, pensamos que de repente cuando estamos haciendo algo mal va a caer un rayo del cielo y nos va a fulminar. Y dice John Stott, ¿sabes algo? Yo me he dado cuenta en mi labor pastoral que muchas veces la ira de Dios no es más que el final del camino de una persona que no se ha querido arrepentir. Eso es la ira de Dios. Muchas veces una y otra vez. Dios nos da oportunidad para arrepentirnos. Dice el apóstol Pedro, lo que algunos tienen por tardanza, no es tardanza de parte de Dios, es amor y es misericordia. ¿Para qué? Para que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso dice John Stott, muchas veces la ira de Dios es que ya Dios te dio 1, 2, 3, 4, 5, 20 oportunidades para que te arrepientas, y tú sigues llevando una vida licenciosa. Dice Dios, dale. La ira dice John Stott, la ira de Dios no es más que el final del camino de una persona que le ha dado la espalda a las oportunidades que Dios le ha dado de arrepentirse. Muchas veces, si estamos en comilonas, borracheras, orgías y somos desenfrenados, no necesitas ser un erudito para saber que vas a terminar mal tus días. No necesitas, si sabes que estás teniendo este estilo de vida, es lógico que no vas a terminar a los 90 años. Jesús nos exhorta a arrepentirnos. Y al fiel remanente que está en Tiatira les pide que retengan lo que han hecho hasta ahora. Ese amor, esa fe, ese servicio, esa perseverancia, ese crecimiento. Sigue así, dice Jesús, sigue así. Sin embargo, este llamado es a no tolerar este espíritu de Jezabel. Es a prosperar al estilo de Dios y no a comprometer nuestra fe para prosperar. Es a no coquetear con la forma de prosperar del mundo. No prosperar a la manera que Jezabel nos ofrece para prosperar. La iglesia no está llamada a conformarse al mundo. La iglesia está llamada a transformar al mundo. La iglesia no está llamada a hacer las cosas al estilo del mundo. Está llamada a hacer las cosas al estilo de Dios. Amén. Y me encanta porque finalmente hay palabras de recompensa de Jesús, palabras de recompensa de Cristo. Así como hubo 2 descripciones de los ojos y de los pies, hay también 2 descripciones de la recompensa para aquellos que acudan al llamado del arrepentimiento en Tiatira. Y la primera de ellas es una promesa de gobernar. Y esta primera promesa aparece ahí en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8 dice: pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y mira, yo tenía mucha complicación porque este versículo muchos misioneros lo usan y lo reclaman para sí así. Dicen: no, es que yo reclamo el Salmo capítulo 2, versículo 8, porque Dios me ha dado como herencia a las naciones. Así que se van a las misiones reclamando este versículo. Y yo me enojaba cuando yo tenía poquito tiempo en Cristo. Decía: híjole, qué mala onda, eso no es para ellos.
Eso es el Padre diciéndole al Hijo que las naciones le pertenecen a Jesús, que todo es de Jesús. ¿Por qué se lo andan adjudicando los misioneros? Yo me enojaba. Y de repente llegué a Apocalipsis y Jesús nos comparte a nosotros promesas que su Padre le hizo a Él. Qué cosa tan más maravillosa. O sea, un salmo que es mesiánico, el Salmo capítulo 2, que está hablando de Jesús. Jesús nos dice: ¿qué crees? Lo comparto contigo. Yo voy a gobernar las naciones, ¿y quién crees que se va a sentar conmigo, mi rey? Tú merengues. Qué belleza, eso se llama gracia. No necesitas entrarle a cosas que no agradan a Dios para prosperar. Jesús te las va a dar por gracia. Jesús te las va a dar por gracia. Y hay una segunda promesa, y esta promesa es la estrella de la mañana. Y bueno, hay algunos teólogos dan algunas explicaciones. Algunos consideran que la estrella de la mañana es una referencia a la resurrección. La noche es la muerte y la estrella que sale en la mañana es la promesa de resurrección que tenemos tú y yo. Algunos otros han conectado esta promesa con Daniel 12:3. La promesa es: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero a mí me encanta conectar esta parte de Apocalipsis con el mismo Apocalipsis. Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6, Jesús se presenta él mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significa eso? Que la mejor recompensa que el cristiano tiene es Jesús mismo. Nuestra recompensa es Él. Él es suficiente. Puedes tener el mundo entero, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás vacío. Él es suficiente. El llamado que Jesús hoy nos hace es examinar nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras tolerancias. ¿Estamos amando más al mundo que a Jesús? ¿Estamos justificando lo que Dios claramente rechaza? ¿Cómo prosperamos? ¿Cómo conseguimos las cosas? ¿Al estilo de Jezabel o al estilo de Dios? Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Si quieres hincarte, híncate. Es un tiempo entre tú y Dios, yo y Dios. Jesús es amoroso. Dios es un Dios bueno, fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta y que viva, dice el profeta. Señor, en esta tarde queremos pedirte perdón. Perdónanos, Dios, si hemos intentado prosperar siguiendo la corriente de este mundo, comprometiendo nuestra identidad en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque esos ojos de fuego, esos pies de bronce están dirigidos por un corazón tan amoroso que entregó su vida en la cruz del Calvario. Padre, perdónanos. Perdónanos si hemos intentado conseguir cosas, prosperar al estilo que este mundo ofrece. Perdónanos. Señor, venimos delante de ti a suplicarte que nos perdones. Dice tu palabra que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Y hoy nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón.
te pedimos perdón. Si a alguien queremos agradar, es a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que cuando veas nuestras vidas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos dibujar una sonrisa en tu rostro. Te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia y por llamarnos una vez más al arrepentimiento. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia.